Bueno, había, a ver que alguien quiere entrar. Había algunos de ustedes que tenían preguntas o cosas que ya tenían que no entendían. Me gustaría por ahí empezar por responder las preguntas de ustedes. Profe, yo tengo unas preguntas bastante puntuales de la unidad 5. Eh, o sea, pero como ya lo pasamos ese tema bastante, no las hice en clase por esa razón. Sí, perfecto. Por ejemplo, una de las cosas que me quedaron colgadas de médula espinal, por ejemplo, es, o sea, que es bien dermatoma y miotomas, Ajá. y bueno, y después del sistema reticular de tronco encefálico. Sí, bien, De, bien. Bueno, dermatomas y miotomas son las uniones que hacen los axones de las neuronas o las dendritas de las neuronas con la piel, en el caso de los dermatomas, y con los músculos, en el caso de los miotomas. ¿Sí? Los dermatomas serían, si lo pensamos, que captan sensaciones, serían las uniones entre las dendritas y la piel, que llevarían, es el punto más periférico de un nervio, por ejemplo, ¿sí? Formarían lo que se llama el receptor periférico, ¿sí? uh-huh. De la piel. Después Sí, tenemos sí. otros receptores periféricos en los otros 4 órganos de los sentidos, que son sentidos especiales, ¿sí? Bien. Uh-huh. Y los miotomas serían entonces los axones, las uniones especializadas entre los axones y los músculos. Los axones de las neuronas que forman los nervios periféricos y los músculos, que son, digamos, el modo en que le entregan la información motora al músculo para que ejecute la acción, el movimiento, la contracción, ¿sí? O sea que, para decirlo de alguna manera, uno sería más de estímulo y los otros son más de respuesta. Claro. Uh-huh. Buenísimo. Los miotomas también se denominan a veces placa muscular. Este, eh, hay neurotransmisores que afectan esa placa muscular o que tienen incidencia, por ejemplo, la acetilcolina, perdón, la dopamina, sí, y la acetilcolina. Uh-huh. Uno lo excita, otro lo estimula, cuando se produce un desbalance entre ellas dos, aparecen las enfermedades como por ejemplo el Parkinson, donde hay temblor en reposo, movimientos involuntarios que aparecen, ¿sí? Claro. Uh-huh. Buenísimo, profe. Va, por lo menos yo de médula espinal me quedó esa pregunta colgada. Capaz que alguien tiene otra Bien. pregunta de eso. Uh-huh. Bien, y después en cuanto al SARA, del tronco encefálico, el sistema activador reticular ascendente, es un conjunto de fibras, ¿sí? Axones, ascendentes, descendentes, que van de izquierda a derecha a izquierda, de atrás a adelante, de adelante a atrás. ¿Sí? Entonces forman una red, como si fuera una tela de araña. De ahí En el todo el tronco encefálico, eso, profe. tronco encefálico, sí. De ahí el nombre sistema reticular, ¿sí? Por esta red que se forma. Uh-huh. Y activador ascendente, porque envía estímulos ascendentes hacia toda la corteza cerebral y también hacia otras partes, hacia el sistema límbico, hacia el cerebelo, activando a estas estructuras, ¿sí? Por eso se lo llama activador ascendente.
Ujú. Es lo que se encarga de mantener a nuestra corteza despierta, ¿sí? Cuando el SARA deja de funcionar durante la noche, permite que nuestra corteza se duerma, ¿sí? Y después tiene nombre según el neurotransmisor que... Y después tenés núcleos dentro del tronco encefálico. A ver si, espérate que busco una imagen, una diapositiva. Profe, y son, perdón por la pregunta, pero es de sustancia blanca, el Sara. Ahora sí, Buenísimo. Porque me había quedado esa duda del video de tronco encefálico. sí, lo que pasa es que tienen un origen, esas fibras, Ujú. del SARA, en núcleos del SARA, que eso sí es sustancia gris. Después lo que hay, a ver, espérate. Ah, acá está. Fíjate que comparto la pantalla. Ahí se ve. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Bien. Entonces tenemos acá el tronco encefálico, ¿sí? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo, ¿sí? Y esto es la formación reticular, el SARA, ¿sí? De aquí parten, digamos, estímulos excitatorios hacia toda la corteza cerebral, sistema límbico y demás. ¿Sí? Activa, ¿sí? Nos despierta o nos permite que entremos en el dormir, ¿sí? Y tiene que ver con el estado de conciencia, es decir, que todo lo que llegue a la corteza cerebral va a ser consciente para nosotros, ¿sí? La mayoría, por lo menos. ¿Sí? De los estímulos que lleguen a la corteza cerebral y las respuestas que emitamos a partir de neuronas de la corteza cerebral, todo eso lo podríamos vincular con el sistema nervioso voluntario, ¿sí? Consciente. Si bien obviamente pueden aparecer lapsus, actos fallidos y demás, ¿sí? No vamos a decir que no, pero serían actividades, procesos conscientes, los que están ubicados aquí. ¿Sí? Bien, fíjate que son, o sea, todo este sistema, esta red, proviene de núcleos que no están dibujados ahí, pero en realidad se originan en cuerpos neuronales, esos axones, esas fibras. Esas fibras todas enredadas tienen un origen en cuerpos neuronales que forman núcleos dentro de este tronco encefálico. Eso es lo de aparente y originario. O sea, No, de. estos son el origen de los nervios. De los nervios Ah, de los nervios craneales. claro, estas son fibras nerviosas que son similares a los nervios, pero no son nervios craneales, ¿sí? Son fibras ascendentes de asociación y de proyección. De proyección y. Y de asociación. Buenísimo, profe. O sea, siguen manteniéndose dentro del sistema nervioso central estas fibras. Los nervios craneales salen del sistema nervioso central y van Ah, por la periferia, ¿sí? Y después lo que tenemos,
son sistemas moduladores también, que forman, digamos, tienen como la misma estructura que el SARA, pero otras funciones y utilizan generalmente un neurotransmisor específico. O sea, también activan a las partes superiores, Sí, o al sistema límbico, por ejemplo. exactamente, generando funciones, comportamientos específicos que, bueno, ahora van a aparecer en los esquemas. Y se clasifican según el neurotransmisor que utilizan. Entonces tenemos el sistema modulador difuso noradrenérgico, porque utiliza noradrenalina, serotoninérgico, porque utiliza serotonina, el dopaminérgico utiliza dopamina, y el colinérgico acetilcolina. Eso estaba todo expuesto, tipo, estaba todo en el cuadro del video, me parece, que estaban todas las características. Sí. Y esto, profe, pregunto también para saber qué contenidos van o cuáles más o menos obviar. ¿Tenemos que saber las características específicas de los sistemas moduladores o simplemente distinguir las funciones de todos en general, como vos me decías? Mira, para mí describirlos en general sería bueno. Y después, en general, las funciones que activa cada uno tiene que ver con las funciones propias de ese neurotransmisor. Eso lo vimos, estaba también en lo que es sinapsis, la clase de Sí, sinapsis. sí. Bueno, están las funciones de cada neurotransmisor. Van a ver que son las mismas que cumple ese neurotransmisor dentro del sistema modulador difuso, ¿sí? A ver, es por ahí para nuestra materia no es un contenido tan importante saberse las funciones de los neurotransmisores, pero sí las van a tener que saber para otras materias posteriores, Claro. donde van a ver toda la parte de psicofármacos y cómo afectan cada neurotransmisor en las distintas enfermedades mentales y demás. Lo importante es, para esto de los sistemas moduladores difusos, que entiendan que son vías que difunden, ¿sí? Prácticamente desde el tronco encefálico hacia todo el resto del sistema nervioso central, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo y hacia el cerebelo, controlando diversas funciones y que se originan a partir de núcleos propios del tronco encefálico. Son los núcleos encargados de fabricar la mayor cantidad de cada uno de estos neurotransmisores en nuestro sistema nervioso central. Profe, Sí, yo le quiero hacer una consulta, no sé si me la puedo responder ahora, pero bueno, yo le pregunto. ¿Se acuerda de que usted me dijo de que revisara una guía que la hice mal? sí, ¿quién habla, Anabel? Sí, soy yo. Hola. No, como comparto pantalla por ahí no los veo a ustedes. Sí, sí, Ana. Y la sigo haciendo mal. Sí. Entonces quería saber, digamos, si me podía explicar un poquito eso, porque yo sigo confundiendo las cosas y sigo poniendo tálamo en lugares donde no van a lo mejor. Bien, ahora termino de explicar esto y vamos a lo que era la guía sobre médula espinal, si mal no recuerdo. Sí, creo que era esa, que teníamos que poner las vías y yo, o sea, que vos me dijiste que yo no comprendí las preguntas, que Claro, puede porque ser. vos ponías sensación como si fuera sentimientos o una cosa así, y las vías sensitivas por ahí. Bueno, ahora después te lo vuelvo a explicar, viene bien el repaso. Bueno, gracias. Bien, entonces sigo con esto, de los sistemas moduladores difusos. Por ejemplo, acá vemos este círculo azul, representa
justamente se lo llama núcleo azul, es el núcleo de donde están ubicados los cuerpos neuronales que fabrican la cantidad más importante de noradrenalina dentro de nuestro sistema nervioso central, ¿sí? La noradrenalina también es uno de los neurotransmisores que utiliza el SARA, el sistema activador reticular ascendente, del que veníamos hablando, es decir, que es el principal encargado de activar nuestra corteza cerebral, ¿sí? Se va a descargar, este núcleo va a descargar noradrenalina en las situaciones que requieran nuestra atención, ¿sí? Que estemos despiertos, rápidos, ágiles mentalmente para responder, ¿sí? Sí, profe. Sería que comienza a funcionar en estas situaciones. Obviamente todo esto que desencadena aquí va a estar acompañado de una respuesta a nivel sistema nervioso periférico, ¿sí? Y fundamentalmente esa respuesta va a ser controlada por un neurotransmisor emparentado a la noradrenalina, que es la adrenalina. O sea, surge del tronco y de ahí se dirige a la corteza y después las respuestas se La manifiestan. noradrenalina surge del tronco encefálico, se dirige a la corteza, va a activar al hipotálamo, aquí, fíjense que hay una flechita. Uh-huh. El hipotálamo, esto lo vamos a ver, que ahora justo tengo que grabar la clase para la semana que viene, el hipotálamo va a activar una serie de glándulas endócrinas que van a acompañar la respuesta de estrés y a su vez, viajando por el tronco encefálico hacia abajo, se va a activar a través de la médula por vía simpática, vía sistema nervioso simpático, ven que produce efectos simpáticos la noradrenalina, se va a activar una glándula que es la médula adrenal, y esa médula adrenal es la encargada de liberar adrenalina. Y lo del tálamo, profe, serían los haces, por ejemplo, no me acuerdo cómo era el nombre, pero córtico ascendentes. Tálamo corticales. Claro. Eso. O sea, que vienen, por ejemplo, de la médula espinal, llegan al tálamo y después se dirigen a la corteza. Claro. El tálamo puede emitir la respuesta por sí mismo, ¿sí? Que es que de hecho lo hace siempre y es una respuesta emocional, ¿sí? Porque recordemos que está en el sistema límbico y el sistema límbico tiene que ver con las emociones, con los circuitos emocionales, la memoria y esas funciones, pero también en algunas ocasiones que lo considera necesario, envía esa información sensitiva. Recuerden que acá llegan todas las sensaciones menos el olfato, ¿sí? El olfato entra directamente acá, más o menos, a la corteza. Bueno, y de ahí entonces en ocasiones también envía por estas vías tálamo-corticales la información hacia áreas corticales especializadas, encargadas de producir la respuesta a nivel racional, ¿sí? Claro. Siente. Profe, no, o sea, te consulto, no sé si alguien tendrá otra consulta yo, porque no quiero ocupar por ahí el tiempo que quiero usar otro. Sí. Pero también después tengo una consulta de
del encéfalo sobre, o sea, porque no me terminó de cerrar como la idea de lo que decía el profe en el video, sobre, porque se desarrollan cortezas motoras y cortezas sensitivas en desigual. O sea, es la parte del dibujo que tiene como... Sí. Claro, es la parte del dibujo que caritas alrededor de la corteza, una mano dibujada. Y no entendí como que si una parte del hemisferio se dedica a una cosa, o otra parte del hemisferio se dedica a otra, que sí, eso es lo de... Eso, bueno, lo podemos ver ahora, pero igualmente lo tenemos que ver en la clase de mañana. ¿Sí? Claro, por eso decía que por ahí no es algo que esté tan atrasado como para consultarlo ahora. Bien, no, pero a ver, lo tengo en cuenta, lo voy a anotar y... Porque el profe describía, me parece, lo del área motora y decía que se dan desigual. Y yo no entendía eso. Claro, las zonas del cuerpo están representadas desigualmente. En esa corteza están representadas todas nuestras partes del cuerpo y cada sector maneja la motricidad específica de una parte. Pero, digamos, la figura humana que se formaría ahí, en esa representación, no es proporcional a el tamaño corporal, ¿sí? Por ejemplo, hay una superficie de neuronas de corteza muy grande que maneja nuestra boca, ¿sí? Y una superficie muy pequeña que maneja nuestra pierna, ¿sí? Entonces es desproporcionado en cuanto al tamaño de nuestro cuerpo. O sea, masa muscular, por así decirlo, tipo... Claro, la pierna es mucho más grande que nuestra boca, en la realidad. Claro. Pero la corteza le dedica mucha más superficie a la motricidad bucal porque es mucho más importante, porque maneja el lenguaje, porque permite que un niño conozca el mundo apenas nace, ¿sí? Claro. Fundamental, las partes principales son la cabeza, ¿sí? Donde está el cerebro, las manos y los pies, ¿sí? Las tres cosas que nos permitieron evolucionar hasta donde llegamos ahora, ¿sí? Los pies que se modificaron y permitieron la posición erguida, las manos que permitieron la manipulación del mundo, liberadas del esfuerzo de caminar, ¿sí? Y el cerebro. Uh-huh. Tanto para las sensaciones como para la motricidad. Buenísimo. Bien. Les continúo mostrándoles esto de los otros moduladores difusos. Aquí están los núcleos de RAFE. Ven que son varios, son 4, ¿sí? En distintas zonas del tronco cerebral. Fabrican y liberan fundamentalmente serotonina, ¿sí? Y tienen que ver con la motricidad involuntaria, porque va hacia los ganglios basales, hacia el cerebelo, hacia la médula espinal. También contribuyen a mirar el estado de vigilia. Y la serotonina es muy, muy importante en lo que es el estado de ánimo, ¿sí? Cuando desciende, cuando estos núcleos no liberan suficiente cantidad de serotonina, nos ponemos tristes, muy tristes a veces, según cuán disminuida esté. Y cuanto más baja esté en relación a la cantidad normal, la serotonina puede generar
impulsos suicidas, eso está comprobado. Bueno, y después tenemos el sistema dopaminérgico, se originan dos núcleos diferentes. El locus niger o sustancia negra, que tiene que ver con la motricidad voluntaria y se altera durante la enfermedad de Parkinson, y el núcleo tegmental ventral, que es un sistema que va desde el mesencéfalo hacia el sistema límbico y de ahí a la corteza. Y tiene que ver con las funciones ejecutivas, el pensamiento racional, la motivación, el placer, la alegría, lo que se llama el circuito de la recompensa, que viene a ser como en términos de conductistas, el refuerzo positivo o el incentivo a una conducta que nos produce placer, y entonces refuerza el comportamiento adictivo, la liberación de dopamina. Es como un premio que se da el mismo organismo, ¿sí? La conducta satisface, produce placer, libera serotonina, y eso produce más placer todavía. Que puede ocurrir con la ingesta de una droga o con sacarse una buena nota en un examen, ¿sí? Todo aquello que nos genera placer hace que se libere dopamina, ¿sí? Bien, y aquí están representados los dos núcleos. El núcleo, la sustancia negra que va hacia los ganglios basales, que tiene que ver con la motricidad. Por eso la dopamina es un neurotransmisor fundamental en la enfermedad de Parkinson. Está muy baja la dopamina, esta sustancia negra, o está atrofiada o no libera suficiente cantidad de dopamina. Y el núcleo tegmental ventral, que va hacia el hipotálamo y fundamentalmente hacia la corteza prefrontal, ¿sí? Y acá es donde promueve las conductas ejecutivas. Aquí en el hipotálamo puede modificar las funciones, el funcionamiento del sistema endocrino, que va a estar comandado por esta glándula debajo del hipotálamo. Y por último, el sistema colinérgico, que se origina aquí en núcleos del puente de Barolio y se dirige prácticamente hacia toda la corteza cerebral. Al sistema límbico también. Y promueve el aprendizaje, la concentración, la memoria. Profe, Sí. cuando dimos sinapsis, la acetilcolina me parece que decía que era el principal neurotransmisor. Puede ser, o capaz que estoy mal. No, no es el principal. Como que decía que era uno de los más importantes, creo que lo nombraba. Sí, sí, lo nombra, pero no, fundamentalmente tiene que ver con la memoria, el aprendizaje, estas neuronas de aquí y las neuronas de aquí que funcionan con acetilcolina,
en las demencias, como la enfermedad de Alzheimer, están muy disminuidas, mueren muchas tempranamente, más temprano de lo que de lo esperable para la edad que tiene la persona, ¿sí? Y entonces se producen en las demencias en general, el síntoma más característico es la pérdida de memoria. Obviamente no toda pérdida de memoria es una demencia, pero es una de las características principales de estas patologías y tiene que ver con las fallas en la acetilcolina, ya sea porque mueren las neuronas que la sintetizan, o disminuyen los receptores a la acetilcolina. Claro. Sí, no sé por qué se me hacía que decía que era muy importante, pero sí es importante, pero no el principal. Como en cantidad, los más abundantes, los más presentes son el GABA y el ácido glutámico. Ah, es verdad. Sí. Es verdad. Pues todas las monoaminas y las acetilcolinas son importantes, sobre todo para lo que es enfermedades mentales. La dopamina es muy importante para las esquizofrenias, la serotonina para la manía, la melancolía. La acetilcolina para las demencias. La noradrenalina para los trastornos de ansiedad. Bien, y este era el cuadrito que puso el profe. Y déjenme ver si acá hay algo más. Ahora voy a ir a médula espinal para repasar, fundamentalmente para Anabel, que no termina de entender las preguntas de la guía, que de paso las voy a buscar porque no me las acuerdo. Y así. Profe, una consulta para saber más o menos. Mañana nos queda ver una parte de telencéfalo. Y empezar con... Sí, con la unidad cerebral. Es largo. Es largo. Sistema nervioso es muy largo. Bueno, sí. Y bueno, en base a la planificación que teníamos, por eso yo les dije de la clase de consulta, porque nos haría quizás falta una o dos clases más. El tema es que, bueno, podemos seguir dándolas después de que, mientras ustedes están haciendo el trabajo final, pero la idea era terminar el 15 de octubre, el 15 de octubre para darle las consignas para el trabajo final y después que ustedes se pongan a trabajar con eso, ¿sí? 15 días. Entonces, por eso es que tendríamos 2 clases para sistema endocrino y 2 clases para sistema inmunitario. Y no sé si será suficiente, por eso les dije de hacer esta clase. ¿Se entiende?
Claro, como para no ocupar tiempo de clase, de las 2 horas de los martes, con consultas de cosas pasadas. Claro. Sí, está bien, profe. Bien. Eh, bueno, esto fundamentalmente para lo que me preguntaba Anabel. Anabel, acá tenemos las divisiones del sistema nervioso, ¿sí? Sistema nervioso periférico, dijimos que se divide en 12 pares de nervios craneales, 31 pares de nervios que salen de aquí, ¿sí? Fundamentalmente del tronco encefálico, 31 pares de nervios espinales que salen de la médula espinal, y, bueno, obviamente ganglios y otros nervios que no son ni espinales ni craneales. Este sistema nervioso periférico, entonces... Profe, ¿usted está compartiendo pantalla? Sí, ¿no se ve? No. Ah, bueno, a ver. Creo que si estás del celu, podés ir a los, o sea, los que están en la reunión, que es como un icono de personitas, y ahí te va a aparecer el de la profe que está presentando. Creo que es así. No, pero yo recién la veía. Ahora sí. Ahí está. Sí, ahí se ve. Ahí ves un muñequito verde. Sí. Todos estos nervios que mencioné recién, que son el sistema nervioso periférico, ¿sí? Son todo este cablerío que conecta la superficie de nuestro cuerpo y las partes internas, los órganos internos, con el sistema nervioso central, que se ubica aquí, la médula espinal, el tronco o tallo cerebral, de donde salen los nervios craneales, el cerebelo, aquí el diencéfalo y el telencéfalo. ¿Sí? Estos nervios, todos estos nervios, ¿sí? Los que salen de la médula espinal, controlan la sensación, ¿sí? La sensopercepción y la motricidad. Cuando digo sensación no me refiero a emociones, sino a lo que son los órganos de los sentidos, ¿sí? Sobre todo acá lo que tiene que ver con el tacto, el dolor, la presión, la temperatura, ¿sí? Entonces decía, los nervios espinales controlan la sensación y la motricidad del cuello para abajo, hasta la punta de nuestro pie, ¿sí? De los dedos del pie. Y los nervios craneales controlan la sensación y la motricidad de nuestro cuello para arriba, ¿sí? Es decir, de todo lo que son las sensaciones visuales, olfativas, gustativas, auditivas, y controlan, por ejemplo, la tensión de nuestro cuero cabelludo, que obviamente eso es totalmente involuntario, lo contraemos sin querer, pero a veces genera mucha tensión, sobre todo en nuestro cuello, por ejemplo, y nos hace doler la cabeza, la espalda. Controla también la motricidad de la cara, de nuestro rostro, generando las distintas expresiones emocionales o lo que se llama la mímica, ¿sí? Hablando, le da información complementaria a la información verbal, que en general es información relacionada a nuestras emociones, ¿sí? Y fundamentalmente es involuntaria. Y según algunos autores también innata. Está comprobado que tenemos expresamos 6 emociones básicas y se expresan de igual manera en todas las culturas, en todos los
continentes, países, y son niños ciegos, ¿sí? Es decir, que no serían aprendidas. ¿Mm? Por ejemplo, la expresión de tristeza, alegría, dolor, asco, miedo. Claro, yo estaba mirando mi respuesta. Yo creo que puse sensaciones y sentimientos, movimientos, Claro, reacciones del cuerpo provocado. claro, pero Eh, sentimientos no tienen que ver con el sistema nervioso periférico. Los sentimientos se generan cuando esa información llega, ¿sí? Hablando de sentimientos que son amor, odio, placer, displacer, ¿sí? Esos sentimientos se generan cuando la información periférica llega a la estructura, al tálamo, y de ahí activa al resto del sistema límbico, ¿sí? A la amígdala, sobre todo, amígdala, hipocampo. pero usted, profe, cuando decía, por ejemplo, el asco, ¿no Sí, sería como un displacer? sí, sería, pero ahí es, no es el sentimiento, es la respuesta motora, ¿sí? Es la expresión Ah, del asco, no el sentimiento del asco, ¿sí? ¿Se entiende la ajá. diferencia? No es información que entra, sino información que sale del sistema, de aquí, del sistema nervioso central, y entonces gobierna la expresión facial que transmite asco. ¿Sí? Transmitimos asco, ¿sí? No sé, probamos una comida que no nos gusta y ponemos cara fea, pero es involuntario, ¿sí? No lo manejamos conscientemente. Claro. Y, Ahí la información sensorial sería, por ejemplo, un gusto amargo que sentimos a través de los receptores de la lengua, ¿sí? Y eso llega al tálamo, ¿sí? Esa sensación llega al tálamo, y el tálamo inmediatamente la interpreta de manera emocional y larga la respuesta. Y entonces ponemos cara de asco, ¿sí? claro, esa es la parte que me confunde, o sea, la función que hace el tálamo. Eh, como que usted me está explicando que la médula espinal eh, se sube la motricidad. Claro, a ver, la médula espinal, que sería esta de aquí, Sí. controla la sensación, ¿sí? La sensación de la superficie corporal, por ejemplo, para sentir que hace frío y nos tenemos que abrigar, ¿sí? O para sentir, también, digamos, controla la sensación de nuestros órganos internos, por ejemplo, para sentir dolor de estómago, ¿sí? Y maneja la motricidad voluntaria e involuntaria de nuestro cuerpo, del cuello para abajo, ¿sí? Nos permite mover las manos para agarrar un objeto, nos permite sobresaltarnos y girar en relación a un estímulo imprevisto, nos permite salir corriendo si nos sentimos en peligro, ¿sí? Ahora, el modo de responder de la médula espinal puede ser de dos tipos. Puede ser de manera refleja, donde la información entra y sale por el mismo nivel de la médula espinal sin ir hacia el resto del sistema nervioso central, o sea, sin llegar al tálamo. Por lo tanto, no es una respuesta emocional ni racional, es una respuesta refleja, instintiva, esta que hace la médula.
de manera Como involuntaria. segmentaria, exacto. Y otro modo de responder es ya para actividades más, ante estímulos más complejos, ¿sí? Recibe esa información que ingresa, la envía a través del tronco encefálico hacia el tálamo, ¿sí? Y luego, bueno, quizás el tálamo mande la respuesta o quizás el tálamo envíe esa información hacia algún área cortical específica y de ahí salga la respuesta y entonces la transmite hacia los músculos periféricos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre un ejemplo. Sí. Cuando uno tiene frío y se le pone la piel, como uno dice, la piel de gallina, así todos los pelitos como... Sí. ¿Eso sería una respuesta de la médula espinal o sería ya el tálamo? En realidad ahí intervienen más estructuras porque en general la temperatura corporal está manejada por el hipotálamo, ¿sí? Ah. Entonces ahí interviene el hipotálamo que va a hacer que nuestros músculos empiecen a contraerse y relajarse de manera muy rápida, que es lo que produce ¿cómo se llama? El tiritar, ¿sí? Eso para calentarnos, ¿sí? Y obviamente Y sí, también se genera una información consciente que dice, bueno, hace frío, busco un saco para taparme, ¿sí? Se genera una información consciente más racional aquí en esta área, ¿sí? En el área más evolutiva, más nueva, en la neocorteza. digamos como que todo se conecta un poco con todo. Sí, a ver, nada es, salvo algún reflejo puntual, como el reflejo de rotuliano o el reflejo de, ¿cómo se dice?, de aversión, cuando nos pinchamos o nos quemamos con algo, pero en general, digamos, nunca funciona de manera separada el sistema nervioso, ¿sí? O de manera fragmentada. En general siempre, por eso, porque nosotros tenemos un área de integración, ¿sí? Que sería esta parte de acá. A diferencia de la lombriz, que bueno, no tiene área integrada y entonces la podemos cortar en pedacitos y cada pedacito sigue viviendo, ¿sí? Y le hago una consulta. En ese mismo trabajo, la pregunta A decía cuántas partes o porciones se reconocen y cómo se las denomina. ¿Del tronco encefálico? Sí. Y yo... Acá está, mira. yo había puesto... Ah, está bien. Claro, yo puse mesencefálico, punto de Barolio, bulbo raquídeo. Sí, está bien. Y la D, que tendría que volver a leer la pregunta, decía, ¿a qué se denomina la decusación de las pirámides o desusación piramidal? ¿Cómo influye en la motricidad? Sucede algo con las S sensitivas ascendentes. Bueno, lo de las S sensitivas ascendentes me quedó colgado. Mi respuesta fue esa. ¿Qué responde? La vía corticoespinal contiene exclusivamente anexos motores. Cerca del 90% de los anexos se decusan, o sea que se cruzan, Sí. en el bulbo raquídeo, en el punto conocido como decusación de pirámides. Esto explica por qué los movimientos de un lado... espere que se me cortó. Sí, algo así como de un lado del cuerpo están Sí, como que van de un lado del cuerpo y Bien, eso es... bueno,
de tronco encefálico, no de médula, ¿sí? Yo te estaba No. hablando de la médula. No, yo le pregunto lo que me ha quedado colgado, porque es como que me quedó colgado y si no me va a seguir quedando colgado. Bien. Espérate que... Vuelvo a abrir el PowerPoint que había abierto antes de tronco. Cambié de PowerPoint, no sé si se ve. Sí, ¿Sí? el encéfalo, dice. Bien. Acá entonces... Aquí abajo estaría la médula espinal, acá está el tronco encefálico, estas son las partes que no se ven porque están tapadas por el telencéfalo, ¿sí? Aquí está el tálamo, que forma parte del diencéfalo, y acá tenemos el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo, que son las tres estructuras que forman el tronco encefálico que tenía que ver con esa pregunta que me hiciste antes. Cómo se denominan, cuáles son las tres partes que lo componen y cómo se denominan, ¿sí? Aquí están las pirámides, acá se ven. Y por detrás, hacia el cerebelo, va a haber unas estructuras que se llaman lemniscos, ¿sí? Y es donde se cruzan las vías motoras y las vías sensoriales. Ahora les voy a mostrar. Aquí están, ven. Aquí, estos son del lado de atrás del bulbo raquídeo, los lemniscos. Y las vías sensoriales vienen llevando información ascendente desde la médula espinal, ¿sí? Por el lado derecho, izquierdo, sería acá, y cuando llegan a esta partecita del lemnisco, se cruzan hacia el lado derecho, ¿sí? Van a llegar al tálamo derecho, a este que está acá atrás, ¿sí? Y quizás también a la corteza cerebral derecha, ¿sí? Es decir, que las sensaciones de las partes izquierdas de nuestro cuerpo, mano, riñón, pulmón izquierdo, pierna izquierda y demás, llegan al tálamo y al hemisferio derecho y viceversa, porque se cruzan aquí en esta estructura que está del lado de atrás del bulbo raquídeo, ¿sí? Aquí estaría el cerebelo, acá, y se cruzan ahí apenas comienzan los lemniscos. Ahora vamos a ver otro dibujo. Bien. Profe, una consulta Sí. rápida. ¿Los lemniscos están en la parte Trasera. anterior o trasera, Posterior. posterior? Posterior dorsal. Y pirámides en la parte anterior. Y las pirámides del lado anterior. Buenísimo. Yo para también organizar la imagen. Bien. Acá, mira, Ana, Sí. acá tenemos lo mismo, pero explicado en una vista frontal, ¿sí? La persona acá nos estaría mirando a nosotros, este sería su hemisferio derecho y este sería su hemisferio izquierdo. Su tálamo izquierdo, su tálamo derecho, el mesencéfalo, el puente de Barolio, el bulbo raquídeo. Y por debajo, la médula espinal, ¿sí? Esta es la sustancia gris de la médula espinal. Recuerden que las alitas, que parece como una mariposa, las alas grandes son los haces motores ventrales, las astas motoras o ventrales, y las alitas chiquititas que dan hacia nuestra espalda son las astas sensitivas o dorsales, por donde llega información sensorial, información sensitiva, ¿sí? Y siempre son las que reciben las sensaciones, ¿sí? Hay dendritas, ¿sí? Por ejemplo, esto podría ser Ana, Paula, un dermotoma, ¿sí? Las dendritas que inervan la superficie
interna de la piel, captan, por ejemplo, un pinchazo, ¿sí? En esa zona, y entonces ese pinchazo ingresa al asta dorsal sensitiva izquierda de la médula espinal porque me pinché el dedo izquierdo. ¿Sí? Sí, sí, Bien. se va entendiendo. Entonces, Son como pelitos, profe. Sí, son con cablecitos. Ah. Todos los nervios, ¿te referís? No, esa... no llego a ver. ¿El receptor? Estos son dendritas. Dendritas que en lugar de recibir información de otra neurona, reciben información de las células de la piel, células epiteliales. Profe, cuando usted hablaba de las heces, Las heces, ¿a qué se refería? Fs. Sí. Astas, ¿será? No sé. O los haces, ¿no serán? Ascendentes y descendentes. Espéreme que le pregunto por qué. Yo mencioné recién astas. Haces. Astas dorsales son estas partes grises chiquitas de la médula espinal. Astas ventrales son las partes motoras, estas como alas más grandes de la mariposa que dan hacia nuestro vientre. Y haces son nervios, ¿sí? Estos cables, ¿sí? Todas estas flechas negras son haces. En este caso, ascendentes. Después tenés haces descendentes que llevan la información motora, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en otra diapositiva. Pero todo lo que sea ascendente o que se dirija hacia el sistema nervioso central es información sensorial, ¿sí? Que aquí puede ser instintiva, aquí puede ser emocional y aquí va a ser racional. Claro, yo puse en la respuesta, no sé si está bien o la pifié, pero estoy escuchando lo que usted me dice. Yo puse lo mismo sucede con las haces, ascendentes sensitivos. Estos se cruzan a nivel de los meniscos. Claro, Otra estructura del tronco. A ver, fíjate la imagen. La información sensitiva de la periferia de la piel, el pinchazo en el dedo izquierdo, llega a el asta sensitiva del lado izquierdo de la médula espinal, ¿sí? Aquí. Los haces ascendentes, se me apagó la luz. Los haces ascendentes, ¿sí? Estos de acá se cruzan hacia el lado derecho a nivel de los lemniscos y ascienden por el lado derecho hacia el tálamo derecho y o la corteza cerebral derecha. Entonces, esta va a terminar siendo el área o el tálamo que recibe la información del pinchazo en el dedo izquierdo, ¿sí? Ajá, sí, yo puse llegará al tálamo derecho. Claro. Y viceversa. Está bien. El hemisferio derecho recibe información sensorial. Claro. Sí, la última no la había entendido. Esta como que sí las entendí, pero a lo mejor me faltaba como verlo, no sé. Claro. Esperen que no me agarra la batería. Se me va a apagar la compu. Ahí está, disculpen. Bien,
Y ahora entonces, ¿cómo sería la respuesta? Desde la corteza cerebral derecha, ¿sí? Las fibras motoras bajan, descienden por el lado derecho del tronco encefálico y al llegar a las pirámides, que estarían aquí, se cruzan hacia el lado izquierdo, llega al asta motora, es decir, al ala grande de la médula espinal, y de ahí sale el nervio periférico que va a contraer el músculo del dedo que me pinché para retirar el dedo del estímulo. Que ese músculo podría ser, o sea, un miotoma, por lo que... Exacto, esa conexión entre el nervio periférico, entre el axón de las neuronas y el músculo se denomina miotoma. Buenísimo. Creo que ahí la entendí bien a la diferencia. Sí. Claro. Entonces, cuando nosotros vemos tálamo, ahí sería otra situación, digamos. Claro, en Ahí realidad sí cuando vemos el tálamo procesa información sensorial y la procesa o la interpreta en términos emocionales, de placer y displacer, ¿sí? Pero no toda la información pasa por el tálamo, ¿sí? O termina ahí. A veces el tálamo lo envía hacia la corteza para hacer una respuesta más racional, no emocional. Claro, eso es lo que usted explicó en la clase pasada. Claro. Uh-huh. Bueno, profe, gracias. Sí, más o menos ya lo entendí. O sea, tenía como esas dudas que no sabía si había explicado bien lo de las pirámides que se cruzaban. Bien, no, eso sí. Básicamente donde yo encontré más confusión en tu respuesta fue en lo que es médula espinal, ¿sí? Ahí se ve. ¿Se ve el Sí, sí. de la médula espinal? Sí. El hueso y el corte. El hueso, sí, que la protege. El corte, donde vemos la sustancia blanca en la parte más periférica externa y la sustancia gris, esta mariposa, donde están los cuerpos neuronales, ¿sí? En la sustancia blanca hay axones. Vemos también el par de nervios raquídeos que sale de este segmento, ¿sí? Uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Está formado, si bien es aquí está como envainado todo, esta es la fibra madre, la película gris, está formado por dos vías, la vía sensitiva, que es esta de aquí, que llega hacia las alitas más chiquitas, y la vía motora, que es esta de aquí, que sale de las alas más grandes, ¿sí? Del asta central. Y a ver, aquí tenemos espérenme. Acá está el esquema. Este es un segmento de médula espinal. Esta es la parte que da a nuestro frente, al vientre, ¿sí? Acá tenemos, esta parte da hacia la espalda, es decir, que la persona estaría ubicada mirándonos a nosotros, ¿sí? Y acá tienen un dermotoma, los receptores de, estas serían las dendritas, de esta neurona periférica, que es el cuerpo neuronal. ¿Sí? Receptores sensoriales en la piel, acá estaría, como dije recién, el dermotoma. Esta información del pinchazo entonces viaja por la vía sensitiva del nervio espinal, ¿sí? Ingresa
al sistema nervioso central por el asta dorsal, el asta sensitiva. Ahí hace sinapsis con la primera neurona sensitiva del sistema nervioso central. Y esta, a su vez, envía la información muy rápidamente a la neurona motora, ¿sí? Aquí hay otra sinapsis, a la neurona motora que está ubicada en el asta ventral, ¿sí? Y ahí, a través de su axón, la información viaja por la vía motora del nervio raquídeo, por el haz motor, hasta llegar al músculo, en este caso sería el músculo del dedo. Esto sería un miotoma y hace contraer al músculo para que se remueva el dedo del alfiler, ¿sí? Sí, profe. Esto constituye lo que se llama el reflejo, el arco reflejo simple, que es el modo que tiene la médula espinal de funcionar cuando funciona de manera segmentaria. El ganglio... Respuesta refleja, que es una respuesta rápida, ¿sí? Estereotipada ante un estímulo, siempre igual a sí misma, sin posibilidad de modificarse, ¿sí? Sin posibilidad de ser modificada y más especializada. Evidentemente, así como es, nos permite sobrevivir, ¿sí? Profe, a mí lo que me quedó medio colgado ahora que lo veo es bien la función de la neurona del ganglio que aparece ahí. Ajá. O sea, el ganglio de la red es sensitivo y claro. sigue enviando. Es la neurona sensitiva, es una neurona pseudo unipolar, fíjate, que salen de su cuerpo neuronal dendritas hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Ajá, sí. Y también es sensitiva la que está dentro del asta. Esta es la primera neurona sensitiva, sí. Dentro de la sustancia gris. Claro, que la diferencia que tienen es que no están cubiertos, sus axones no están cubiertos por mielina, ¿sí? Acá sí. Claro. Como así pasa en el ganglio. Claro, que esto es lo que le da el color blanco, ¿sí? A la sustancia blanca, que estaría acá también. Sí, sí. Buenísimo. Bien. Esto, Ana, quería, no sé por qué tengo la idea como que te había costado entenderlo, me parece que por ahí venía la confusión también, así que bueno, quería, Anabel. Sí. Sí. Bien. ¿Cómo? Pensé que me estabas hablando a mí, porque me llamo Ana también. Por eso, después me acordé que eran justo Ana Paula y Anabel con las que estaba hablando. No, te decía que sí, que me parece que fue una confusión de todo un poco y se me mezcló. Sí. Y como que a lo mejor entendía la respuesta, pero no sabía explicarla. Y por ahí en la otra la tomé para otro lado, o sea... Claro. En la parte de las sensaciones me fui para otro lado, nada que ver. Sí. Ahora entendí, digamos, de que en la médula espinal, digamos, es la parte de motriz, ahí no me sale, motriz, vamos a decir así, motriz, digamos, hasta el cuello. Sí. Después ya funcionaría... Estas vías que salen de la médula hacia los músculos. Y claro. La parte sensorial por debajo también del cuello, que vendría por aquí, por este lado. Claro, y la parte, digamos, donde está el tálamo y demás, ya vendría a ser de la cabeza para arriba, y ya ahí sí habrían otras cuestiones. Claro, ahí ya
ahí ya hay análisis y síntesis de la información, hay un procesamiento, ¿sí? Llega información, la analiza, la separa en partes y la sintetiza, ¿sí? La vuelve, arma la gestalt con todos esos datos y entonces dice, no sé, uy, me está yendo mal en el examen, me quiero rajar de acá, y la persona empieza, digamos, quizás sin ser consciente de ese pensamiento, empieza a transpirar, a ponerse nerviosa, se le seca la boca, ¿sí? Empieza le cuesta hablar, ¿sí? Se va poniendo más nerviosa, ¿no? Profe, ¿y lo que controla nuestros sentidos, como el gusto, el olfato y eso? Bueno, ahí los órganos de los sentidos tienen receptores periféricos, ¿sí? Por ejemplo, los ojos tienen la retina, ¿sí? El oído tiene la cóclea, ¿sí? La nariz, bueno, no sé cómo se llaman, la lengua tiene las papilas gustativas, ¿sí? Y ahí, obviamente, a todas esas células llegan dendritas de neuronas que después van a transmitir la información, que en general llega por el tronco encefálico, por los nervios craneales, por las áreas, las vías sensitivas de los nervios craneales, y pasan por el tálamo, ¿sí? El tálamo va a hacer la interpretación en términos emocionales y después muchas veces también, obviamente, por ejemplo, lo que es la audición, lo auditivo, sobre todo si son palabras, ¿sí? El tálamo va a enviar esa información hacia la corteza auditiva, que va a procesar, va a analizar, ¿sí? La información lingüística, a la que debemos dar una respuesta racional, ¿sí? O sea, me hacen una pregunta y le tengo que contestar a esa pregunta, ¿sí? Claro. Sí, se comprendió, profe. Va, al menos lo entendí. Lo mismo si, no sé, comemos algo que no nos gusta, ¿sí? Esa información va a entrar por el nervio craneal correspondiente, por la vía sensitiva, y del tronco encefálico va a llegar al tálamo. El tálamo va a poner cara fea, y si le manda la información a la corteza somatoestésica, ¿sí? Que procesa la información gustativa, ahí esa corteza va a hacer el análisis y quizás le mande información al área del lenguaje, y entonces podemos decir, uy, no me gusta, es muy amargo, o es muy dulce, o es muy agrio, ¿sí? Profe, le hago una consulta, después la dejo porque a lo mejor hay chicos que quieren preguntar. Pero se me ocurrió ahora, por lo que usted está diciendo. Las personas que hablan diferentes lenguajes, Sí. le digo porque a mí me pasa. Normalmente confundimos palabras con otras. ¿Eso tiene que ver, o sea, eso pasa por el tálamo también? Bueno, ahí, digamos, la información auditiva, cuando vos escuchás una palabra, sí, pasa por el tálamo. Después es procesada, interpretada en la corteza auditiva y comprendida también en el área de Wernicke. Obviamente ahí interviene también el hipocampo, la memoria, ¿sí? La memoria de los signos lingüísticos, de las palabras, ¿sí? En realidad es, digamos, el habla, el lenguaje es una función superior, compleja, donde, bueno, involucra muchas zonas del sistema nervioso central. Claro, porque, o sea, yo siempre me pregunté eso, porque al hablar 4 lenguas diferentes, a veces como que estoy hablando bien una y por ahí me confundo y le mando otra. Sí, Y obviamente. siempre me pregunté por qué pasa eso, digamos. No, eso, digamos, tiene que ver, yo diría más con una cuestión de la memoria.
No, profe, lo mío creo que está, o sea, me explicó muy bien. Gracias, agradezco mucho. No, de nada. Bien. Profe, creo que hay unas dudas ahí en el chat. Dale, porque yo no estoy leyendo, porque no veo cuando comparto pantalla. Sí, ¿Querés que te las lea, profe? De última. dale. Bueno, Rocío pregunta que si la información que llega al tálamo es tanto de la decusación de los lemniscos como de las pirámides. Bien. En la decusación de los lemniscos, la información es sensorial. ¿Sí? Sí, siempre va a llegar al tálamo. En la decusación de las pirámides, ahí se trata de vías motoras que vías motoras, ¿sí? El tálamo es la zona de relevo en lo que respecta a las sensaciones, ¿sí? Las sensaciones cuando suben, cuando ingresan al sistema nervioso central, siempre pasan por el tálamo, ¿sí? Para que hace el procesamiento emocional de esas sensaciones, ¿sí? Ahora, las vías motoras son descendentes, van de la corteza hacia los músculos, ¿sí? Músculos faciales van a salir por los nervios craneales, músculos de otras zonas del cuerpo, del cuello para abajo, van a salir por la médula espinal, ¿sí? Esas vías motoras, en el caso de las piramidales, no pasan por el tálamo, ¿sí? Fíjense que aquí en el esquema no pasan por el tálamo y son voluntarias, ¿sí? Es decir, forman parte del sistema nervioso voluntario o somático. ¿Por qué son voluntarias? Porque vienen de la corteza cerebral, ¿sí? Es decir, son siempre conscientes estas vías. ¿Sí? Claro, sí me quedó más claro. Muchas gracias. Después tenemos vías extrapiramidales que están involucradas con los ganglios basales, los núcleos grises basales del encéfalo, que sí pasan por el tálamo, pero no decusan, no se cruzan, ¿sí? La vía derecha maneja la motricidad derecha y la vía izquierda maneja la motricidad izquierda. Y son involuntarias, es decir, forman parte, extrapiramidal es involuntario, forman parte del sistema nervioso autónomo. Son vías que manejan, por ejemplo, el tono o tensión muscular de cada uno de nuestros músculos en cada una de nuestras posiciones sin que estemos pensando en eso, ¿sí? ¿Sí? Yo ahora no estoy pensando qué músculos tengo que tener contraído para que la cabeza no se me caiga. ¿Se entiende la diferencia? El tálamo es centro de relevo para las vías que ascienden hacia la corteza, ¿sí? Pero no para todas las que descienden. Profe, acá hay una chica que le hace una pregunta también. Dale. Dice, profe, buen día, yo tenía una duda respecto al foro pasado, pero no sé si la pregunta se la puedo hacer hoy o tendría que ser mañana. No sé, a ver, hacela y vemos si ya lo vimos o no, porque empezamos con el encéfalo, pero nos quedó medio sin terminar. Hola, profe, buen día. Sí, fui yo la de la pregunta. ¿Cómo? Yo tenía una confusión respecto a lo de las circunvoluciones, Sí, pero era más que todo porque no sabía si fisura y cisura eran sinónimo de surco o si eran diferentes. Había un momento de la pregunta del foro pasado sí, donde había que completar y decía, mientras que la gran mayoría de ellas menos profundas se llaman, yo puse surcos sí, está bien. pensando que a lo mejor había una separación entre surco y cisura, pero al buscar en internet me aparece como que si fuera lo mismo. Sí, en realidad son lo mismo, pero cisuras o fisuras se denominan a los surcos más profundos, que son los 4 más importantes,
el fisura interhemisférica, la fisura de Silvio, la de Rolando, y la arieta occipital. Ah, perfecto, profe, muchísimas gracias. Son los surcos más profundos que separan al telencéfalo en los 5 lóbulos diferentes, o los 4 lóbulos mayores. Y la ínsula que está por ahí metida, que después lo vamos a ver. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias, profe. No, de nada. Bien. A ver, mis secretarias que están ahí leyendo el chat, ¿hay alguna otra pregunta más para responder? No, profe, por lo menos a mí no me aparece ninguna más. La última era la de Shiny, la chica que habló recién. Bien. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, ya sea que todavía no hayan escrito o que quieran hacer. ¿Alguno que se anime ahora? Yo, por mi parte, profe, ya pude cerrar algunos temas con las consultas que hice al principio. Bien. Qué bueno Y ver. yo entendí bastante bien, profe, lo que me explicó. Le agradezco la dedicación. No, está bien, Anabel, no hay problema, obviamente, y eso, digamos, siempre que necesites consultar, obviamente acá disponible, todos nosotros los profes estamos disponibles. Bien. Profe, No, aparte, perdón, sí. Ana, te interrumpí, discúlpame. No, que le iba a decir a la profe que también le agradecemos de que esté presente hoy porque no es su día. O sea, Sí, yo también. No hay problema, no hay mucho para hacer, digamos. No, sí, encima el día que hace, por lo menos acá en Rosario, está re lindo y Muy bien, Rosario. yo por lo menos sí, y está re lindo por ser el día de la primavera. Uh-huh. Así que bueno. ¿Usted, profe, de Rosario? Sí, soy de Rosario. Uh-huh. Ah, somos todos de Rosario. Bien. Profe, lo de el comienzo de la unidad 6 de clases, o sea, de los videos de teórico, ¿no? Se subieron todavía, ¿no? Porque por lo menos a mí no. No, el profe no lo subió, pero lo debería estar subiendo hoy. Bueno, buenísimo. Yo para organizar también esa. Hay que estar atento, a ver si ya lo subió. Ayer no lo había subido, pero como es para mañana, ya hoy lo va a subir. Videos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el trabajo? Ya que nadie pregunta nada. Sí. No, todavía no lo subió al video. Bueno, habrá que esperar. Anabel. Sí, ¿el trabajo no decidió si va a ser individual o grupal? No, todavía no lo decidimos. Creo que va a ser individual. Y en caso que, por ejemplo, no sé cómo decirlo, que a lo mejor haya algún error en el trabajo. Sí. Porque creo que es entregado o no entregado, ¿verdad? Es entregado o no entregado, pero si hay algún error, digamos, muy importante, simplemente se marca para que el alumno lo corrija y vuelva a entregarlo. ¿Sí? Es a los fines de darle un feedback a ustedes, ¿sí? Una devolución sobre sus respuestas. ¿Sí? Claro. La idea es que, bueno, que lo vuelva a entregar corregido, más allá de que ya esté el entregado, ¿sí? Pues, si no, directamente nosotros ni lo leemos y listo, digamos. ¿Se entiende? Si fuera Sí, está bien. sí, bueno, pongan lo que quieran, que no me importa. No sé. ¿Sí? Claro, tal cual. Una corrección de eso, sí. Sí, no, aparte nos va a servir para después. Bien. Bueno,
¿Les parece que dejemos acá si no hay más preguntas? Sí, profe, de mi parte sí. Traten Dale, de profe. disfrutar el día, de salir un poquito a la luz del sol para mejorar el estado de ánimo y además porque es necesario para activar vitaminas y otras cosas. La vitamina D. Exacto. Y bueno, disfruten su día, cuídense obviamente, no compartan los mates con nadie, usen el barbijo. Ay, no, encima que acá en Rosario se puso bastante complicado el tema de los contagios. Por eso. Así que Sí, me enteré que anduvieron desbaratando fiestas ayer por el tema del Día del Estudiante. sí, y sí. Bueno, y nos vemos mañana entonces. Dale, profe. Bueno, No, chicos. profe, muchas gracias. Gracias. Nos estamos viendo.